Queridos hermanos y amigos todos, buenas tardes. Hoy es martes de nuestra escuela de formación y como cada semana damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, queridos alumnos y maestros de nuestra escuela parroquial de formación de agentes. También saludamos a todos aquellos amigos que nos hacen la caridad de conectarse con nosotros y que a través de nuestro encuentro semanal nos vienen acompañando en este itinerario de formación dedicado a la Virgen Santísima. Hemos llegado ya a la lección número 14 y quiero decirles que a partir de esta lección y las otras dos siguientes será un tema que estoy seguro a todos nos motivará y nos ilusionará. Hablaremos de la Virgen Santísima de Guadalupe, nuestra Reina y Señora. Así pues, sean todos bienvenidos a esta tarde de formación. Los invito para que iniciemos con nuestro momento de oración y pongamos en las manos del Señor el trabajo de esta tarde. Con la oración del Papa Francisco para este tiempo de pandemia, seguimos orando insistentemente al Señor. Pongámonos pues en sus manos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos ahí en casa: Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. Nosotros confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a confiarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen llena de gloria y bendición. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lección número 14. Está titulada María de Guadalupe, revelación de Dios a México. Y como en cada una de nuestras lecciones, mis hermanos, hacemos un momento para enlazarnos con el contenido de la clase anterior y al mismo tiempo planteamos el objetivo que nos ocupa en la presente lección. En temas anteriores, recordarán ustedes, cómo estuvimos contemplando a María en los distintos dogmas y en los títulos que la Iglesia ha declarado con respecto a ella. Ahora, en este tema, reconoceremos en primer lugar el contexto histórico del acontecimiento guadalupano. Y para esto nos vamos a plantear un doble objetivo. El primero, identificar la realidad histórica en la que Dios se manifestó a nuestro pueblo a través de Santa María de Guadalupe. Y segundo, descubrir cómo se llevó adelante la evangelización del pueblo mexicano por la mediación de María. Como dijimos en la introducción, queridos amigos, estas 3 lecciones consecutivas van a estar dedicadas ellas a la Virgen Santísima de Guadalupe, un misterio y un acontecimiento
que todos conocemos prácticamente de memoria, pero que valdría la pena profundizar y estudiar con todo detenimiento para poder comprender así en plenitud este acontecimiento tan grande del que nosotros mexicanos habremos de sentirnos profundamente orgullosos, pues como dice la Sagrada Escritura, non fecit taliter omni nationi, con ninguna otra nación hizo algo tan grande, hizo cosa igual. Pero mejor vayamos al encuentro con la palabra para podernos introducir así en el contenido de la lección. Dos textos nos introducen al contenido de esta materia. El primero de ellos, tomado del libro del Éxodo, que nos recuerda la situación del pueblo de los hebreos en profunda opresión, en grande esclavitud y en triste suerte como esclavos en Egipto. Y el segundo texto de la carta a los Efesios nos recuerda que Cristo es el que ha venido a hacer de todos los pueblos una sola raza donde ya no hay ninguna división. Dice el libro del Éxodo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para librarlo del poder de los egipcios, lo sacaré de este país y lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa. Por su parte, San Pablo en su carta afirma: Cristo es nuestra paz. Él de los dos pueblos hizo solo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz. En 10 números nos vamos a introducir, queridos amigos, a la situación, al contexto que vive el pueblo de los mexicas justo en el tiempo y en las circunstancias en que sucedió el acontecimiento guadalupano. Es de sobra conocido por nosotros en qué momento concreto se reveló la Virgen Santa a nuestro pueblo y bajo qué condiciones lo hizo. Pero ahora nos ocupa a nosotros ver un poquito el antecedente para comprender cómo también en nuestro pueblo se cumplió lo que Dios había hecho en su pueblo elegido. Ante una opresión, ante una angustia, ante una tristeza, ante un abajamiento, Dios viene a rescatar a sus hijos, y en nosotros lo hizo por mediación de su Madre Santa, quien vino a traernos a su Hijo como Salvador y Redentor. Partamos pues de una idea básica. Todos los pueblos, los de antes y los de ahora, todos los pueblos tienen su propia historia. La historia, ustedes y yo sabemos, queridos amigos, es el conjunto de los acontecimientos vividos por un pueblo, por una raza, por una cultura. Acontecimientos verdaderos, acontecimientos ciertos que suceden en un tiempo y en un espacio. Pero cuando con una mirada de fe el hombre advierte que dentro de esos acontecimientos vividos ha intervenido Dios, entonces a esos acontecimientos ya no solo se les llama historia, sino ahora se le llama historia de salvación. La historia de la salvación es la intervención que Dios tiene en la historia de los pueblos. Y así podemos entender y comprender cómo toda la historia de la salvación
que nos narra la Sagrada Escritura ha sido esto: cómo Dios desde el principio interviene en la historia de un pueblo, de su pueblo, interviene por medio de su palabra, interviene por medio de sus acontecimientos, interviene por medio de personajes muy concretos, hechos y palabras intrínsecamente unidos para salvar a los hombres, para salvar a su pueblo. Un breve recorrido sobre los libros de la Biblia, especialmente los del Antiguo Testamento, queridos amigos, nos dan un panorama de cómo fue que Dios un buen día decidió entrar en la historia del hombre, decidió entrar en la historia de su pueblo y lo tomó de la mano y lo condujo a través de los acontecimientos a la salvación que él tenía prevista. Pues bien, esto mismo, la intervención de Dios en el pueblo, sucede también en nuestra tierra, con nuestros hermanos, en la situación concreta de este pueblo mexicano. Todos ustedes y yo conocemos por la historia de México lo que sucedió antes de la famosa conquista. ¿Cómo vivían nuestros pueblos? ¿Cuáles eran las culturas? ¿Cuáles eran los grupos humanos que vivían en los asentamientos de lo que ahora llamamos nuestra bendita nación? Y muy concretamente allí, en el lugar donde más adelante se va a llevar a cabo el acontecimiento guadalupano. Todos ustedes y yo sabemos muy bien la historia de nuestros antepasados, los mexicas. Sabemos también cuál era la forma de vida que ellos tenían, sus formas de gobierno, también su profundo aspecto religioso. Por las revelaciones de los códices, por los vestigios de las antiguas ciudades, las pirámides, las efigies, sabemos con profunda certeza cómo era la vida de esos pueblos. Hablando muy concretamente del pueblo mexica, asentado en el valle de la Tenochtitlan, sabemos nosotros, amigos, cómo el pueblo mexica no solamente es un pueblo profundamente culto, sino también es un pueblo profundamente espiritual. Pueblo guerrero, pueblo que defiende su asentamiento, pero un pueblo que tiene un profundo sentido religioso, porque el pueblo, aunque no conoce al verdadero Dios, sí tiene un profundo sentido religioso, porque la vida, la historia, hasta la misma guerra, lo hacen en sentido religioso, por el amor a la divinidad y en ofrecimiento a la divinidad. En este sentido, hay un punto crucial en la vida de las culturas prehispánicas y especialmente en la cultura mexica, a tal punto que en su aspecto religioso estos pueblos tienen profundas referencias a las divinidades, les han puesto nombres, los tienen perfectamente identificados, cada una de sus deidades. Sí, y en este contexto también comienza una profunda revolución religiosa. Aún en estos pueblos comienza a manifestarse preguntas más profundas. ¿Qué es el hombre para la divinidad? ¿Qué es el hombre mismo? Preguntas que se hacen los hombres de todos los tiempos y de todas las culturas. Nosotros allí tenemos profundos vestigios y certezas
cómo nuestros antepasados, cuando le hablan o le cantan al dios Quetzalcóatl o al gran Netzahualcóyotl, sabio rey, refleja el profundo sentido religioso. En aquel famoso año 1521, cuando llegan los conquistadores y se da un tremendo encontronazo de dos culturas, de dos pueblos. Todos ustedes y yo sabemos por la historia que hemos aprendido desde pequeños las grandes consecuencias, no solamente aquel encuentro que luego nos hacen creer como un encuentro muy pacífico entre unos y otros, sino más bien un profundo conflicto y un profundo encontronazo, como lo acabo de compartir. Allí encuentran ustedes en su lección cómo en aquel 13 de agosto de 1521, cuando los conquistadores se apoderan de la gran Tenochtitlan y en una lucha muy violenta de unos con otros, allí comienza una situación muy fuerte, una situación muy traumática para nuestros antepasados. Se ven invadidos, se ven superados, se ven violentados, se ven acabados. Todo aquello que en las culturas antiguas, especialmente la mexica, tenía como sistema de gobierno, como sistema político, como sistema religioso, de pronto se ve aniquilado por aquel grupo de hombres que llegaron a conquistarlos y que llegaron a someterlos. La conquista significó la ruptura de ese eje que sostenía la existencia de nuestros antepasados. Y hay que decirlo con toda verdad, amigos, la conquista también significó horror, terror, abuso, y eso mismo provocó un caos grande entre los sobrevivientes. A propósito, yo quisiera que no dejaran de leer un clásico en los libros de historia. Bernal Díaz del Castillo narra la famosa verdadera conquista de la Nueva España. Bernal Díaz del Castillo pertenece a los primeros conquistadores y él es testigo directo de lo que sucedió en aquel tremendo acontecimiento. Para leer la historia hay que leerla objetivamente, amigos, y hay que asumir la historia con sus luces y con sus sombras, con sus aciertos y desaciertos, con lo positivo y también con lo negativo, y hay que decirlo. La conquista de la Nueva España fue a través de mucha sangre, fue a través de mucho abuso, fue a través de mucha humillación, fue a través de mucho sacrificio. Lo dice Bernal Díaz del Castillo, el testimonio también del padre Benavente, del padre Motolinía, es también fuerte cuando dice: sucedieron cosas terribles. Pero al fin y al cabo, en esos acontecimientos tristes y dolorosos, permitidos por Dios, al final surge algo bueno, como lo veremos más adelante. Dice la historia que de 1521 y hasta el 1523, la Tenochtitlan conquistada quedó totalmente destruida, como si hubiesen pasado 1000 terremotos sobre ella. De los templos, de las pirámides, de las efigies, de los centros ceremoniales, no quedaba prácticamente nada, y tampoco de las personas. Es curioso ver de cerca
cómo en la conquista, de un día para otro, se acabaron los templos y los ídolos, y a fuerza de sangre y a fuerza de espada, comenzaron a implantarse por donde quiera las cruces y las imágenes religiosas que nada le decían al pueblo, pero que los conquistadores vinieron a implantar con la fuerza de la espada. Podemos imaginarnos cuál era la situación de aquel pueblo devastado. Aún en este drama, Dios va a comenzar a manifestar su misericordia y su presencia. Aproximadamente después de 8 años de esta total destrucción, se avecina un acontecimiento grandioso. Ustedes y yo lo sabemos. 1531 está figurando ya la presencia de Dios y el acontecimiento bendito y celestial de la presencia de la nueva Tonantzin, de María Santísima, que vendrá a poner la paz, que vendrá a manifestar la reconciliación y que vendrá a dar la prueba de que el verdadero Dios por quien se vive ha venido para quedarse en nuestras tierras. A propósito del acontecimiento guadalupano que todos conocemos y que año con año nosotros celebramos, tenemos que aprender a ver este acontecimiento, queridos amigos, como un verdadero acontecimiento salvífico. Cuando nosotros revisamos las intervenciones de Dios en la historia, nos damos cuenta cómo la historia salutis, sobre todo en el Antiguo Testamento, tiene las mismas constantes. Dios se manifiesta primeramente a su pueblo cuando el pueblo está en una situación crítica, cuando el pueblo clama, cuando el pueblo pide ayuda, cuando el pueblo está en peligro. Revisen por favor el acontecimiento del Éxodo, remítanse por favor al texto con el que iniciamos hoy nuestra lección. ¿Cuál era la situación del pueblo en Egipto? ¿Se acuerdan? ¿Y cómo intervino Dios? Otro ejemplo lo tenemos también cuando el pueblo de Israel se dividió en 2 reinos y cómo al estar divididos los opresores los atacaron, los invadieron y luego vino el exilio sobre ellos, y cómo en el exilio, en la opresión, en la esclavitud, Dios vuelve a intervenir por su pueblo una y otra vez. También podemos leer cómo las intervenciones de Dios no solamente se dan en momentos de conflicto, sino también se dan a través de personajes concretos que, enviados por Dios, vienen y manifiestan y al mismo tiempo concretizan esa salvación de Dios. Podemos ver los grandes personajes liberadores del Antiguo Testamento: Moisés, Elías, Jeremías, Ruth, la reina Esther. Y por supuesto, las intervenciones de Dios tienen manifestaciones concretas. El Mar Rojo, las teofanías, las plagas, las manifestaciones. Dios se manifiesta también a través de estos acontecimientos prodigiosos. Si lo que llevamos dicho hasta ahora nosotros lo queremos ver en el acontecimiento guadalupano, ustedes, queridos amigos, se van a dar cuenta que el acontecimiento guadalupano cumple estas 3 condiciones. Dios se manifiesta a través de su Santísima Madre en un acontecimiento, en un momento crítico. Este pueblo devastado, este pueblo humillado, este pueblo oprimido, este pueblo que no alcanza a ver la salvación, va a venir a ser consolado, va a venir a ser protegido,
va a venir a ser ayudado y va a venir a ser convertido a través de la presencia amorosa de María, adoptando nuestra figura, nuestro color, nuestra carne y nuestro nombre. Lo va a hacer a través de un mediador, aquel indio de Cuautitlán, el bendito mensajero Juan Diego Cuautlatoatzin, que será el enviado de Dios y de la Virgen Santa. Y por supuesto, el acontecimiento, la teofanía, la manifestación será ese bendito ayate que todavía hasta nuestros días, casi a 5 siglos del acontecimiento, permanece ahí como el vestigio, como la prueba insuperable de que Dios ha hecho algo por su pueblo. Cuando nos adentramos en el acontecimiento guadalupano, también podemos ver muy de cerca, mis hermanos, que Dios, a través de sus palabras y de sus obras, estuvo presente en su pueblo. Muy a propósito decirles que es obligatorio, que es imperdonable que alguno de nosotros mexicanos no haya leído y hasta memorizado el famoso escrito llamado el Nican Mopohua, escrito por aquel otro ilustre criollo muy cerca del acontecimiento, Antonio Valeriano, que registra cómo fue, cuáles fueron las palabras, cuál fue el acento y cuál fue el tono en que la Virgen Santísima se reveló y le habló a su siervo. En nuestro propio lenguaje y con nuestros propios signos, en el náhuatl que hablaban nuestros padres, y a través de las flores, del canto y de los pájaros, el lenguaje natural. Cuando descifremos el códice guadalupano, se van a dar ustedes cuenta que este lenguaje adoptado por Dios es un lenguaje plenamente transparente para los hombres de aquel tiempo. Dice nuestra lección que después de la conquista hubo también otro acontecimiento que marcó la pauta para que la intervención de Dios no demorara tanto. Vino la fractura, vino el encontronazo, vino el choque de dos pueblos, de dos culturas. Irremediablemente vino la mezcla de dos sangres. Y de esa mezcla apareció un tercer pueblo, el pueblo mestizo. Aquellos quizá decenas y decenas, cientos de niños procreados a través de la unión de los españoles con los indígenas, dieron origen a este pueblo mestizo. Y ahora este pueblo mestizo comenzó también a sufrir esta situación de los niños mestizos nacidos de españoles y de indígenas. Sufrieron, comenzaron a padecer muchas vejaciones, y esta situación de los niños mestizos parece ser una lectura muy transparente al sufrimiento de los niños hebreos en Egipto, al sufrimiento de los inocentes en tiempos de Jesús. Y allí donde el hombre sufre, allí donde el pequeño grita, donde el pequeño llora, viene la intervención de Dios para salvarlos. Esos hombres mestizos clamarán a Dios, y entonces la respuesta se va a dar muy pronto. Cuando el acontecimiento guadalupano se da,
Lo primero que sorprende, queridos amigos, es que María Santísima se presenta como una mujer mestiza. La Virgen Santa no es una mujer española. La Virgen Santa tampoco es una mujer indígena. Vean cómo ya desde ahora lo podemos ver. Yo creo que todos ustedes en casa tienen una imagen original de la Virgen Santísima de Guadalupe. La mujer que está allí puesta en pie, humildemente inclinando su cabeza. Vean el rostro de la mujer. Ni es española, ni es indígena. Como para darnos a entender que ella no se hizo ni del lado de uno ni de otro. ¿Saben dónde se quedó? En medio. El mestizo es aquel que ni es moreno y que ni es blanco. El mestizo es aquel que tiene los dos colores. María Santísima adopta el color, el nombre, la figura, el porte de ese nuevo pueblo que ha nacido. María Santísima se encarnó, podríamos decir, como alguna vez lo hizo su bendito Hijo de naturaleza humana. Ella se encarna para nosotros, siendo una mujer de nuestro pueblo, de nuestra raza, de nuestro color, asumiendo toda la realidad de un pueblo que ha sufrido y que ahora, al mezclarse con otro pueblo, tiene la posibilidad de iniciar una nueva vida. Decía yo, y esto es verdad, que luego de consumado el acontecimiento guadalupano, inmediatamente aparecieron los opositores. Lean ustedes la historia del acontecimiento guadalupano y se darán cuenta. Allí están los grandes testimonios de los primeros frailes. El padre Pedro de Gante, el padre Toribio de Benavente. Ellos manifiestan cómo después del acontecimiento guadalupano, primero, los grandes opositores que creyeron que los mismos indígenas habían hecho un artificio, que se habían creado un nuevo ídolo, con tal de seguir ellos en su paganismo, en su idolatría, pero bien pronto, como el lienzo sagrado dejó de manifiesto que aquellos pueblos indígenas, al venir y comprobar quién era la mujer que estaba allí plasmada, el lienzo sagrado por sí mismo comenzó a realizar una obra admirable: la profunda conversión, el profundo entendimiento de lo que había sucedido en aquel acontecimiento. Y bien pronto aquellos evangelizadores entendieron que el acontecimiento guadalupano, lejos de ser un acto de idolatría o algo diabólico, en realidad era algo verdaderamente sobrenatural. La sola contemplación del ayate representó para aquellos pueblos una señal inequívoca. Para ellos quedó claramente manifiesto que aquella a quien ellos veneraban, la Tonantzin, la madre de los dioses, ahora ella se revelaba como la madre del verdadero Dios, del Dios todopoderoso. Y los pueblos mestizos, aquellos pueblos en los que todavía quedaba reminiscencia de muchos indígenas, dice luego el padre Motolinía, se contaban por cientos y luego por miles los que de la noche a la mañana, al contemplar el lienzo, se convertían a la fe y manifestaban su creencia en el Dios Padre Todopoderoso, manifestado por su Hijo Jesucristo. De la historia de la guadalupana, mis hermanos, vamos a seguir hablando en las siguientes 2 lecciones. Por lo pronto, hoy hemos visto un poquito el contexto histórico. Y antes de señalarles la actividad final,
yo quisiera hacerles una última recomendación. Por allí, en su red cibernética, posiblemente a través del canal de YouTube, a través de Google, pueden ustedes buscar el siguiente documental. El documental se llama o se titula 1531, la historia que todavía continúa. Este documental, que por cierto yo lo tengo en mis manos, este documental narra no solamente el acontecimiento guadalupano, sino al mismo tiempo tiene todo un contexto histórico hermosamente y verídicamente narrado. Aparecen los principales personajes antes, en y después del acontecimiento guadalupano. Me gustaría mucho que escucharan la narración que hace Antonio Valeriano, la narración que hacen los primeros frailes, sobre todo Pedro de Gante y Motolinía, cuál era la situación que se vivía en aquel tiempo. Y también cuando escuchemos la explicación del primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, que hace del lienzo sagrado, me parece que a todos nosotros nos puede quedar mucho más claro el acontecimiento de Guadalupe, que es algo más que la imagen que vemos, que es algo más de lo que luego solamente celebramos. En las próximas lecciones esperamos seguir ahondando sobre este tema. Terminamos hoy nuestra lección con esta actividad final que nos sirve como pase de lista para todos ustedes. Primero, identifica las alusiones bíblicas que puedas encontrar en Santa María de Guadalupe. ¿Qué semejanza tiene la Virgen de Guadalupe y su acontecimiento con algunos otros acontecimientos que han sucedido en la historia de la salvación? Es lo que quiere decir la primera pregunta. La segunda, ¿de qué modo Santa María de Guadalupe realizó la unidad de la cultura indígena con la española? ¿Se acuerdan que hace un par de minutos hablábamos de eso? Y tercero, ¿qué comprendiste del acontecimiento guadalupano que te pueda servir a ti en el apostolado que tú realizas? Me parece que son preguntas muy sencillas que estoy seguro que cada uno de ustedes puede responder con sus propias palabras. Ojalá, queridos hermanos, que nos podamos encontrar en la próxima lección. Hoy damos gracias a la Virgen Santísima de Guadalupe y le pedimos que nos siga ayudando y protegiendo siempre, con aquella hermosísima jaculatoria que siempre le invocamos. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima semana.